Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El ecumenismo, un movimiento que promueve la unidad mundial entre las diferentes religiones mediante una cooperación mutua. ¿Son estas perspectivas bíblicas? ¿Qué podemos decir al respecto? Este es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy y tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador. Luego de un tiempo que habían estado ausentes en el programa, bienvenidos. Me parece también que tú estuviste por México un buen tiempo. Sí. O sea que nosotros te extrañamos muchísimo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo siempre estoy en el programa y ustedes no. Estuvimos por México en las conferencias diseñadas para su gloria y fue un buen tiempo. Estuvimos ministrando con un grupo de hermanos en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad México. Y estamos muy gozosos de ver la obra de Dios allí. Y una de las cosas que más nos impacta es la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que están sirviendo al Señor en las diferentes ciudades. Pero hay algo que tú todavía no has dicho, ¿El qué? no has querido decir. ¿Cuál? Que allá te dijeron que por favor deje de interrumpirme tanto. ¿O no te dijeron eso? No, mira, me lo dijeron, pero me dijeron, ¿sabes una cosa? Cada vez que tú interrumpes a Salvador, eso es parte de los atractivos del programa. Entonces, síguelo haciendo. Realmente estaba en Perú, ustedes saben, hace semana y media. Les mandaron saludos y varias personas que me dijeron que ven el programa, que les gusta el programa, hasta cuando Eduardo interrumpe. Así que no hay problema. O sea, tú te has dado famoso, Eduardo, realmente has sido... Sí. Has impactado. Hasta interrumpiendo, tú llamas la atención. Increíble. No, gracias por todo eso cumplido que ustedes me dan en el programa. Hablando de ecumenismo y de unidad. El ecumenismo, su historia. Bueno, quizás lo primero que debemos hacer es una distinción entre lo que es ecumenismo y lo que es diálogo interreligioso. Se puede definir el ecumenismo en una forma muy global como un movimiento que trata de unir a todas las religiones. Y por eso nuestro banner de hoy, estoy tratando de buscar la palabra en español. Ustedes ven ahí Islam, judaísmo, budismo, o sea, hay todo tipo de religión. Y definitivamente sí hay un movimiento que hace mucho tiempo está tratando de unir a todas las religiones, tratando de encontrar cuál es el tronco común. Pero usualmente se usa la palabra ecumenismo en una manera más reducida, tratando de ver cómo se puede lograr una unidad entre las iglesias que profesan el cristianismo. Y ese movimiento tuvo básicamente dos grandes olas, si podemos decirlo así. A principios del siglo XX, 1910, por ahí, algunos episcopales comenzaron a desarrollar esta idea de una unidad entre los cristianos, y esto tomó un impulso más fuerte que la segunda ola con la formación del Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, yo creo que debemos, como habíamos hablado fuera de cámara, ir, en este caso, de lo más general a lo más particular, viendo el ecumenismo en su acepción más amplia, que es la unidad de todas las religiones, no necesariamente de todas las iglesias. Y la pregunta aquí sería esa: ¿es bíblico o es saludable o es recomendable que nosotros procuremos la unidad de las religiones? Porque hay personas que dicen, wow, es que las religiones son tan divisivas, ¿no podríamos encontrar algún tipo de plataforma común que nos permita estar todos tranquilos en una misma mesa y todos aceptando lo que el otro piensa? Ahora fíjense, aquí no estamos hablando de respetar, aquí estamos hablando de hacer una especie de super religión mundial donde todas tienen su lugar. ¿Será una super religión mundial o una aceptación de los diferentes puntos de vista? Bueno, al principio estaban lidiando con problemas de qué hacer en el mundo de las misiones, y fue precisamente tratando de tener conferencias en el que pudieran tener unidad de criterio para llevar a cabo las misiones, que empezaron a tener este tipo de discusión por allá por 1910. Ya el Concilio Mundial de Iglesias empieza a tratar de tener una institución o de institucionalizar ese esfuerzo.
y es lo que ocurre en 1948 con el Concilio Mundial de Iglesias. Pero realmente es como llevar a considerar o respetar a otras religiones sin que eso cause problemas en las diferentes iglesias particulares. No quieren necesariamente que tú abandones tu iglesia madre, tu religión, sino que puedan convivir con esas diferencias, y es parte de lo que se procura. Ahora, Salvador, ¿no es curioso que ese diálogo o ese tema se traiga en un diálogo donde se está hablando del movimiento misionero? Claro, claro. Porque si yo acepto, bueno, si tú eres del Islam y tú eres del judaísmo y tú eres budista, no hay problema, nosotros adoramos a Dios. Lo que pasa es que surgen fricciones al momento de tratar de tener las pautas, los procedimientos, las metodologías a usar en el mundo de las misiones. Y ahí es donde entra en esas discusiones. O sea, los mismos que están tratando de hacer misión no creen exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que vamos a predicar? Ya comenzando desde eso, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Ya empieza a haber diferencias de criterio y ahí es donde vienen ese tipo de discusión, buscando la unidad. Ecumenismo es un esfuerzo mundial, por eso la palabra ecuménico viene la palabra ecumene, que es del mundo habitado. Y el ecumenismo, ese ismo, es un esfuerzo consciente y fuerte para lograrlo. No es lo mismo que tener un espíritu de ecuménico o la ecumenicidad, que es tratar de uno tener un espíritu de unidad, que no necesariamente toma en poco las diferencias doctrinales. Es el poder nosotros tener una buena relación, el poder nosotros ser gentiles y mostrar amor. Son cosas distintas en términos precisos del término. O sea, que ecumenismo es dar un énfasis a este procurar la unidad, que va muchas veces en desmedro de la verdad de la palabra de Dios. Ahí es que está el problema. Yo debo respetar a todo ser humano, no importa su creencia, pero es parte de mi amor. Si yo veo que una persona está siguiendo algo que es equivocado, es parte de mi amor decirle dónde está su error, porque hay errores que pueden costarle a una persona su eternidad. Como dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. Hay una frase que se usaba mucho en el pasado y ya no se usa prácticamente, que es un espíritu irénico. La palabra Irene viene del griego y significa paz. Un espíritu irénico es un espíritu pacificador. No es lo mismo tener ese espíritu de respeto que yo no poder decirle a una persona, estás equivocado. Fíjate, la tolerancia, que hoy día es quizás el único valor que todavía sigue siendo valorado, valga la redundancia. La tolerancia parte de la premisa de que yo creo que tú estás equivocado, pero aún así te respeto. O sea, la tolerancia presupone una diferencia de opinión, y puede ser una diferencia de opinión lo suficientemente fuerte como para yo decirte, no es que yo creo que tú estás en un error. Sin embargo, te tolero, yo no te voy a golpear, yo no te voy a maltratar porque tú pienses diferente a mí. Pero lo que procura el ecumenismo, sobre todo desde el punto de vista más global, es algo muy diferente. Porque lo que hoy se aboga es una tolerancia de las ideas y lo que realmente es una virtud es la tolerancia de las personas. Exactamente. Yo puedo convivir y puedo relacionarme, puedo servir, porque ha habido diferencias de yo no negociar con alguien que pertenezca a tal determinada raza o religión. Ese tipo de intolerancia es algo que es no virtuoso, es un vicio. Pero no así yo permanecer firme en una convicción y ser tan fuerte que yo no pueda relacionarme contigo, o que si tú piensas diferente a mí, yo debo aplastarte, o no puedo relacionarme en ningún sentido contigo. Es algo distinto. Y a veces, lamentablemente, dentro del mismo cristianismo, como vamos a ver, creamos barreras que en el trato personal que no necesariamente debieran estar ahí. De hecho, gran parte de las separaciones históricas que ha habido por asuntos doctrinales, en el paso del tiempo,
cuando se hace un análisis retrospectivo, ven que las palabras que se dijeron, las actitudes que asumieron, no justifica la diferencia doctrinal que estaba levantando ese problema en ese momento dado. De manera que se nos va la mano, se nos va la boca en las cosas, en nuestra reaccionar cuando hay ese tipo de diferencias. Y no estamos diciendo no seamos firmes en lo que creemos, pero estamos diciendo debemos manejar todas las cosas con ese espíritu irénico, con ese espíritu de respeto de la persona que está hecha a imagen de Dios, aunque piense diferente a mí. Pero es básicamente para tratar de diferenciar esos criterios que este tema levanta, porque es un tema muy amplio. Ahora, a mí me gustaría entrar en materia y que veamos por qué no puede haber un movimiento de unidad con otras religiones a nivel mundial. ¿Por qué? Fíjate, tan pronto tú hablas de la palabra unidad o incluso de la palabra comunidad, estamos hablando de cosas que tenemos en común. Este tipo de ecumenismo, al final de cuentas, lo que logra es una unidad artificial, no es una unidad orgánica porque hay cosas que no tenemos en común. Hay varias doctrinas que son cardinales y otras que no lo son, y nosotros tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. Pero si vamos a tomar algunas de las doctrinas cardinales, por ejemplo, su pensar punto de vista de Dios, por ejemplo. Lo que pensemos acerca de Dios, lo que pensamos acerca de la condición humana, de la salvación. ¿Quién es mi autoridad? ¿Es la Biblia o va a ser la Biblia más otra cosa? O inclusive va a ser otra cosa que ni siquiera es la Biblia. Esos 4 elementos para mí son vitales para probar que es imposible tanto ese tipo de ecumenismo tan global que quiere poner en una misma plataforma a todas las religiones como si todas fueran iguales o todas tuvieran el mismo valor o todas fueran verdaderas. Evidentemente no se puede, porque no todas tienen ni el mismo concepto de Dios, ni del pecado, ni de la salvación, ni de la autoridad. Yo estoy tratando de evitar el uso de la palabra escritura o Biblia, porque para nosotros los cristianos la Biblia es nuestra autoridad, pero cuando tú piensas en un ecumenismo más global, ya no puedes usar la escritura, porque para el Islam el Corán es su libro de autoridad. Para el judaísmo bueno, ellos no aceptarían que nosotros le llamáramos el Antiguo Testamento, porque para ellos es todavía el Testamento que está vigente, pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Si fuera el hinduismo, ellos tienen otro tipo de tradición religiosa. Entonces, lo que tenemos que definir aquí es qué es lo que pensamos acerca de Dios, acerca de la salvación y del pecado, y de nuestra autoridad. De nuestra fuente de autoridad. De nuestra fuente de autoridad. Es interesante que en los primeros siglos de historia cristiana hubo concilios ecuménicos. Y lo que procuraban era la unidad y la clarificación en las doctrinas cardinales que tú has estado mencionando. ¿Y qué ocurría cuando alguien disentía de esas posturas y lo eran considerados herejes? Eran incluso expulsados del cristianismo en ese aspecto. Y hasta el día de hoy, perdón, siguen siendo una prueba de ortodoxia. Exacto. Porque si tú te apartas de Nicea, si tú te apartas de Calcedonia, tú te estás apartando de la ortodoxia. O sea, hay un punto en que las iglesias cristianas históricas tenemos en común. Pero ¿qué podemos tener en común? Por ejemplo, los cristianos con el budismo, si Buda era ateo. Buda no creía ni siquiera en la existencia de Dios. O entre el cristianismo, que cree en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Islam, que cree en un Dios único donde ya el Hijo y el Espíritu Santo no tienen lugar. Entonces, no puede ser que todos tengamos la verdad. Y aquí es donde tenemos que discutir con respeto, pero respetuosamente decir, nosotros los cristianos creemos que están equivocados. A la luz de nuestra fuente de autoridad, que es las Escrituras, la Biblia. La palabra de Dios, exactamente. Okay. Vamos a tratar eso entonces en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Tienen todas las religiones un libro inspirado como fuente de autoridad? No. No. Entonces, ¿de qué se guían, Sugel?
¿De dónde ellos derivan su punto de vista de Dios, del hombre? Hay tradiciones que se van pasando oralmente a través de generación a generación. Pues eso es una fuente de autoridad, lo que no es inspirado. Sí, pero no es lo mismo que una persona diga, yo tengo aquí un libro escrito por Dios. Solamente hay 3 religiones mayoritarias que crean en un solo Dios, el monoteísmo, porque si tú tomas el hinduismo, creen en miles de dioses. Entonces pasa lo mismo que pasaba con los griegos. Una de las críticas que hacía Sócrates, y por eso pensaba que Sócrates era ateo, pero una de las críticas de Sócrates a las religiones griegas era precisamente que decía, bien, nosotros tenemos que ser piadosos y tenemos que creer en la verdad, pero ¿en la verdad de quién? ¿Es de Zeus, es de Apolo? O sea, ya tan pronto tú tienes varios dioses, tú tienes un problema. Pero hay solo 3 religiones monoteístas en el mundo que dicen tener una fuente inspirada de autoridad, y son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Son 3 y solo 3, no hay más. Explícame eso, Joel. Ok, el judaísmo tiene lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Y nosotros decimos amén en el sentido de que creemos que el Antiguo Testamento realmente fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Luego está el cristianismo, que acepta el Antiguo y el Nuevo Testamento como fuente inspirada de autoridad. Pero fíjate otra vez, es la palabra de Dios. En el caso del cristianismo es un Dios que subsiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, pero es un libro inspirado por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento forman ese libro inspirado. Y está el Corán, que es el libro autoritativo del Islam. Ahora, con el Corán pasa algo interesante. A diferencia de la Biblia, el Corán lo escribió una sola persona, que fue el profeta Mahoma, que ellos le llaman el profeta de Dios, el profeta de Alá. Y es interesante notar que el Corán señala a la Biblia como un libro inspirado. Pero para el Islam, los cristianos tergiversaron la Biblia para hacer de Jesucristo Dios. Entonces, lo interesante de esto es que las únicas 3 religiones mundiales que tienen un libro inspirado en una forma u otra señalan a la Biblia como el libro inspirado de Dios. Tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islamismo inclusive. Pero vuelvo y repito, el Islam no acepta la Biblia porque piensa que la Biblia es un libro que fue corrompido. Ahora, si tú lees el Corán, te vas a dar cuenta que hay mucha información que Mahoma incluye en el Corán, que la sacó precisamente de la Biblia, solo que cambiando cosas aquí o allá. Por ejemplo, el hijo de la promesa en el Corán no es Isaac, es Ismael. Entonces hay cambios, pero el Corán acepta el nacimiento virginal de Jesús, que nació de María. O sea, todo eso lo acepta, y acepta a Jesús como un gran profeta, pero no lo acepta como Dios. Entonces, las otras religiones, el hinduismo, todo lo demás, taoísmo, tienen tradiciones que se traspasan de una generación a la otra, tienen filosofías, pero no tienen libros que ellos creen que son de origen divino. Hay algo que yo no entiendo en relación a lo que tú decías al inicio. ¿Cómo un movimiento ecuménico con todas esas diferencias puede llevar adelante un plan misionero? ¿O cómo es que buscan la unidad? ¿En qué base? Cuando se están predicando cosas diferentes, tenemos puntos de vista diferentes. Obviamente que tienen que tener una visión de las Escrituras que raya en una postura liberal, que no la considera como la revelación inspirada de Dios. Y eso se presta para diferentes tipos de interpretaciones en diferentes cosas. Por eso algunos dicen, esa es tu interpretación, aquel dice, esta es tu interpretación. Pero conviven con esa multiplicidad de interpretaciones. Y ellos no tienen ningún problema con eso. Obviamente es una postura, una visión muy baja que tienen de lo que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que procurar una unidad a ese precio es correcta. O sea, nosotros estamos llamados en la palabra de Dios a procurar la unidad los unos con los otros dentro del pueblo de Dios.
pero nunca al precio de la verdad de Dios. Nunca. Y menos cuando se trata acerca de la palabra de Dios. Porque lo que está en juego es demasiado grande. No solamente la salvación del hombre o no. Está en juego la reputación de Dios, la dignidad de quién es Dios y cómo Él se ha revelado y el tipo de relación que el hombre debe tener con Él y la adoración que Él ha solicitado que el hombre le rinde. Nosotros no tenemos libertad de hacer lo que queramos, lo que se nos antoje, ni hay 15 posturas, 50 posturas diferentes de cómo hacerlo. Dios nos ha revelado en su palabra cómo Él quiere que el hombre se acerque a Él. Y eso es parte del problema. Entonces, ¿qué queremos hacer al trabajar juntos para lograr qué en términos misioneros? Si no es buscar la salvación en Cristo de los pecadores porque han ofendido a un Dios santo y solamente Jesús y con el sacrificio de su sangre puede lograr aplacar la ira de Dios y alcanzar el perdón de nuestros pecados. Si no es en base a eso, es una unidad artificial, que era el término que Sugel usó al principio del programa. Hay algunas personas que aborrecen los edulcorantes artificiales. Bueno, esto debe darnos, levantar en nosotros toda la animadversión, una unidad que sea en base a estas artificialidades, porque es que no es real. O sea, no es la unidad a la que nos llama la palabra de Dios. Y de verdad que nosotros, y queremos aclarar, nosotros no estamos incitando al odio, nosotros no estamos haciendo un llamado a aplastar a una postura contraria. Estamos simplemente debatiendo ideas. Y llamando a la reflexión y al análisis. Exactamente. Sobre las bases correctas. En el hecho de que todas las posturas no pueden tener el mismo valor, no todas son ciertas. Y en ese sentido nosotros queremos abogar por lo que sería un verdadero espíritu ecuménico, que no es el de abrazar todas las verdades y todas las religiones. Poniendo a un lado el hecho de que esto tiene que ver con la eternidad, con la salvación eterna de las personas. Vamos a poner un ejemplo en el ámbito no religioso. Vamos a suponer que en el mundo hubiesen diferentes posturas en cuanto a las matemáticas. Y una dice, la matemática es precisa, 2 más 2 es igual a 4. Hay otra postura que dice, no, nosotros creemos en una matemática fluida. 2 más 2 puede ser 4 en un momento dado, pero pudiera ser 5 en otro momento y hasta 15 en otro momento. ¿Usted está haciendo alguna alegoría con la ética actual? Sí, claro. Pero hay otra postura que dice, mira, nosotros ni siquiera creemos en la existencia de los números. Ok, vamos a hacer ahora un congreso, vamos a unirnos todos y vamos a tratar de ver cómo podemos unificar en una sola postura matemática esas 3 posturas. No se puede. Porque si yo creo que 2 más 2 es igual a 4, ya yo no puedo creer en una matemática fluida, ni puedo creer en la inexistencia de los números. Yo voy a poner mi dinero en tu banco, si tú tienes esa convicción. Yo pensaba, yo no voy a hacer ningún negocio con Sugel. Eso no es un chiste, porque ahí viene el punto de cómo las creencias, cuando tú lo bajas a nivel práctico, también tiene problemas. O sea, no es simplemente a nivel religioso, doctrinal, conceptual. No. Las ideas tienen consecuencias. Exactamente. Entonces tú dices, espérate, ¿tú crees que la matemática es fluida? Entonces y tú eres banquero. ¿Cuál es el banco tuyo para yo no pasar por allá? Porque obviamente ya en la práctica vamos a tener problemas. Eso es exactamente lo que ocurre. Solo que en el ámbito religioso, cuando nosotros decimos, suena muy bonito decir, vamos a unirnos todos tienen la verdad. No es que no todos tienen la verdad. Evidentemente alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene que tener la verdad. Porque no puede ser que 2 verdades contradictorias sean ambas verdaderas. Eso es lo que Aristóteles llamaba la ley de la no contradicción. A no puede ser igual a no A. Esa es básicamente la ley de la no contradicción. A no puede ser igual a no A. A menos que queramos vivir en un mundo ideal y lógico para yo justificar mi vida anti Dios. Vamos al plano religioso. ¿Existe Dios sí o no? Si un ateo dice no, yo creo que no existe, y una persona dice yo creo que existe Dios, ya ahí no puede haber unidad en la verdad, porque uno de los dos está equivocado. Segunda pregunta. Ahora yo le pregunto al que dice, ¿existe Dios? ¿Tú crees que ese Dios es conforme a lo que tú piensas en tu cabeza, o tú crees que ese Dios se ha revelado en un libro autoritativo llamado la Biblia y que ese libro es verdad absoluta de Dios? Si tú dices que no y yo digo que sí, ya tenemos una diferencia irreconciliable, porque tú vas a concebir a Dios conforme a lo que tú pienses o lo que te han enseñado.
yo voy a derivar mi entendimiento de Dios de ese libro que yo entiendo que es una autoridad absoluta. Y así podemos seguir cerrando cada vez más el foco. Ese libro que se llama la Biblia, ahora ustedes creemos que sí, que existe un Dios que se ha revelado en un libro llamado la Biblia. Perfecto. ¿Tú crees que ese libro se interpreta a sí mismo o tú crees que tú tienes autoridad para darle un significado diferente a las palabras que hay en ese libro? Estamos ya creyendo lo mismo, supuestamente. Sin embargo, mientras más vamos afinando el tema, más claramente se ven las diferencias que pueden haber. Algunas de esas diferencias puede que no sean lo suficientemente importantes como para que no podamos sentarnos tranquilos, aún hasta en la misma iglesia, a adorar a Dios. Pero hay otras que van a ser tan trascendentales que no van a permitir esa unidad. Entonces, a la luz de lo que ustedes nos han explicado, vemos que no podemos tener unidad con personas de otras religiones y caminar juntos en misiones y ese tipo de cosas porque no se puede. Pensamos muy diferente. O sea, no estamos hablando aquí de que si tú tienes una empresa, tú no puedes contratar personas de otra religión diferente a la tuya. No estamos hablando de eso aquí, porque sabemos cómo piensan. No estamos hablando de discriminación, ni estamos hablando de persecución, ni de rechazo, ni de maltrato. Ni siquiera de la posibilidad de que haya una religión estatal que prohíba las otras religiones. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que en un Estado debe haber libertad, en una nación donde las religiones estén allá adentro subsistiendo conforme a la sociedad humana. Eso es otra cosa. Nosotros no creemos en una religión estatal tampoco, que persiga o impida, a menos que sea ya, vamos a suponer que una nación diga, nosotros no permitimos el satanismo. Hay personas que adoran a Satanás y hacen cosas que ya riñen contra la convivencia pacífica de los seres humanos. Eso es otra cosa, pero que en una nación hayan budistas, hayan ateos, hayan cristianos, hayan taoístas, no hay problema. Como nación. Entonces, no podemos promover la unidad mundial entre diferentes religiones. Pero alguien se puede preguntar, un amigo televidente, ok, yo eso lo entiendo porque ustedes lo han explicado muy claramente. Y no significa que no podamos tener un espíritu amistoso. Eso lo han aclarado. Que podamos conversar y aún hasta debatir las ideas de lo que pensamos y hasta tomarnos un café juntos. No estamos hablando de que no podamos hacer eso. Yo creo que eso está sobreentendido y gracias por la aclaración. Ahora, y promover la unidad entre grupos que se dicen cristianos, ¿qué ustedes nos dirían? Ahí es donde yo decía hace un momento que mientras más tú enfocas y afinas el foco en aquellas verdades que son cardinales de la fe cristiana, entonces ahí tú vas a tener que discriminar. Vamos a presuponer ahora que estamos hablando del cristianismo, es decir, personas que creen en la existencia de un Dios trino, que creen que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Que su fuente de autoridad son las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí vamos a tener ahora que afinar un poco más en esos 4 temas que hemos mencionado. Yo creo que el cristianismo, en sentido general, exceptuando aquellas sectas heréticas, muchas de las cuales nacieron en el siglo XIX, que lamentablemente hay personas que pueden pensar que todo eso es protestantismo y no lo es. Por ejemplo, yo voy a ser claro aquí, los testigos de Jehová o los mormones, ni los testigos de Jehová ni los mormones pueden ser clasificados como protestantes porque se apartan de esos concilios ecuménicos, correctamente ecuménicos, de los primeros siglos, Nicea, Calcedonia, los grandes concilios que definieron lo que era la ortodoxia cristiana. Esos fueron los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia. No, esas sectas no se pueden considerar. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son arrianos. ¿Y eso qué significa? Ellos ni aceptan la divinidad de Jesús, ni aceptan la personalidad del Espíritu Santo. Entonces ya aquí tenemos una deconstrucción del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es trino. Es un Dios que subsiste en 3 personas. Entonces yo no puedo considerar
como cristiano a un testigo de Jehová. Y no porque tú lo digas, sino porque la palabra de Dios nos dice que hay esos límites doctrinales donde expresamente dice quien no cree que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Tú o yo? No son nuestras opiniones, es lo que Dios opina, es lo que Dios dice y piensa. ¿Y cuál es la fuente de autoridad entonces de los testigos de Jehová? Ok, tú has entrado en un tema sumamente interesante. Cuando yo venía de Perú, providencialmente la persona que me llevó del hotel al aeropuerto era un mormón. Y ahí entra el poder hablar respetuosamente. Tuvimos una conversación súper interesante. Yo no creo que él se sintió ofendido, pero yo le decía a esta persona, le decía, fulano, dime una cosa, ¿qué tú piensas acerca de Jesucristo? Entonces él me decía, bueno, yo creo que Jesucristo es un modelo que nosotros debemos imitar. De hecho, yo trato en mi vida de imitar a Jesús. Pero hay ciertas cosas que, por supuesto, ya la iglesia a la que yo pertenezco y los profetas de la iglesia nos enseñan que es diferente a como yo sé que tú interpretas algunos aspectos del cristianismo. Entonces, ahí viene el problema. Ahora hay un profeta, que en este caso es John Smith, que tiene revelaciones que se añaden a las escrituras. Y lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Ellos supuestamente tienen la Biblia, pero tienen a Rutherford, que es una autoridad tan autoritativa, valga la redundancia, que él decía, Russell decía, si tú lees la Biblia solo, sin leer mis libros, vas a terminar en oscuridad. Pero si tú lees mis libros, aunque no leas la Biblia, vas a llegar a la luz. Entonces, aquí tenemos la Biblia más los escritos de Russell como una autoridad, o el libro del Mormón más la Biblia como una autoridad. Entonces, sí hay grupos que se llaman cristianos que dicen tener la Biblia como una autoridad, pero añaden otros libros, otras interpretaciones, otras profecías. Pero lo bueno es ver que eso fue así desde el inicio de la iglesia. Surgieron movimientos dentro del cristianismo no ortodoxos, y Dios instruyó a la iglesia sobre cómo lidiar con ellos. Hay llamados en la Biblia de señalar a tales personas y señalarlos para que no formen parte de la comunidad de los hijos de los verdaderos hijos de Dios. Hay llamados en la Biblia a no compartir a cierto nivel con personas que, llamándose cristianos, tienen ese tipo de convicciones doctrinales. O sea que no estamos hablando de algo que a nosotros se nos ocurre hoy pensar acerca de algunos movimientos religiosos. Es que Dios nos instruye en su palabra. De aquí hay personas, mira, ni le digas bienvenido a tales personas que andan diseminando ciertas doctrinas. En otras palabras, hay movimientos peligrosos porque confunden, engañan a las almas. Y el riesgo es tan grande que Dios nos llama a señalarlos para evitar que personas sean confundidas y sean extraviados de la verdad. De hecho, estaba pensando, mira, tú hablabas, Salvador, Romanos 16. Sí. Os rogamos, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, Pablo está diciendo, son personas peligrosas porque están tomando, por decirlo de alguna manera, un vaso de leche y le están echando 2 o 3 gotas de cianuro. Entonces tú dices, sí, pero la mayoría es leche. Pero el cianuro te va a hacer daño igualito. Son doctrinas equivocadas y erróneas que hacen una mezcla extraña entre verdad y error que termina siendo un completo error. Porque Jesucristo o es Dios o no lo es. Si Jesucristo no es Dios, nosotros tenemos que reinterpretar lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora, si Jesucristo es Dios, nosotros vemos en el Calvario no solamente la mayor muestra de amor de parte de Dios al hombre, que siendo el juez de toda la tierra, Él mismo paga la penalidad que mi pecado merece,
sino que al mismo tiempo tenemos que llegar a la conclusión de que no puede existir otro medio de salvación aparte de Jesús. O sea, si Jesús es Dios muriendo por los pecadores, el Dios hecho hombre, no puede haber otra manera de salvación que no sea a través de la persona de Cristo. Vamos a la pausa para seguir viendo esos puntos distintivos, para nosotros poder diferenciar lo falso de lo verdadero. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos llama Dios a promover la unidad con otras religiones para trabajar juntos. Nos llama Dios a trabajar con otros grupos cristianos para promover el cristianismo. Hemos visto que tenemos diferencias fundamentales en relación a nuestra visión de Dios, en nuestra visión en cuanto a la fuente de autoridad. Y es lo que estamos viendo en nuestro programa de hoy. ¿Qué piensan, Salvador, muchos cristianos o grupos que dicen ser cristianos en relación a la salvación? ¿Puede el hombre salvarse por su propio esfuerzo, por sus propias obras? ¿Tiene el hombre alguna inclinación en sí mismo para hacer el bien y ser acepto delante de Dios? Después de nosotros plantear lo que tiene que ver con la visión de Dios, la Trinidad, y ya de manera específica, qué creemos acerca de Jesús, qué creemos acerca del Espíritu Santo, doctrinas que han sido debatidas a través de los siglos, y la verdad de las Escrituras se ha afianzado en las grandes confesiones y credos de fe. Nosotros sabemos que el diablo siempre va a atacar para ir al meollo, al centro de todo aquello que pueda tratar de destruir el cristianismo. Y la doctrina de la salvación no queda exenta a esos ataques. Y eso tiene que ver aún en cuál es el significado de la obra de Jesús. O sea, por qué Él vino, por qué se encarnó, por qué murió en la cruz, cuál es el significado de esa muerte, de su resurrección, la implicación de esto. Y si eso logra algo, cómo eso viene a ser de beneficio para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Sobre eso hay muchas distintas convicciones. O sea, hay algunas personas que creen una cosa de lo que significa el hecho de que Cristo murió en la cruz. Nosotros decimos Cristo murió en la cruz porque Él cargó el pecado de su pueblo y ahí estaba logrando lo que sería para nosotros la bendición de tener nuestra justificación en Cristo por la fe con el perdón de todos nuestros pecados. Sin esa muerte nosotros creemos eso sería imposible. Hay algunos segmentos del cristianismo que no lo ven de esa manera, donde ellos dicen, no, yo puedo ganarme aspectos del favor de Dios con mi buen obrar, con mis actitudes, con las cosas el ejemplo de vida que yo llevo, y que eso me cuenta a mi favor. ¿Esa es una salvación por obras? Sí, sería, no, ellos no lo dicen ellos no van a decir, muchos de ellos que la salvación es por obras únicamente. De hecho, hasta llegan a decir que la salvación es por fe. Ahora, lo que nosotros creemos que la Escritura enseña es que la salvación es únicamente por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y entonces eso hace una diferencia abismal, o del cielo a la tierra. En estos días estamos estudiando el libro de Romanos en la iglesia, el pastor Suel, predicando esto, y el texto que tiene por delante para el domingo, uno está así ya esperando a ver que llegue. O sea, no puede haber la más mínima pizca de oportunidad de que el hombre se enorgullezca en la manera de ser salvo. Y lo que ocurre con estas religiones es que muchas permiten que haya ese espacio para el hombre. Fíjate, vamos a hablar más particularmente del catolicismo romano. Y otra vez tenemos el problema de las dos autoridades. Para nosotros, los cristianos protestantes, por ponerle algún nombre, la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. De ahí el lema sola escritura. Pero la Iglesia Católica piensa algo diferente. La Iglesia Católica piensa que la revelación de Dios es como un río que tiene dos afluentes. Uno es la tradición oral y otra es la escritura. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es la tradición correcta? Ellos dicen, bueno, Dios le ha dado al magisterio de la Iglesia
la autoridad para definir eso. Entonces, hay doctrinas que la Iglesia Católica tiene que no están en la Biblia, pero para ellos es fuente de autoridad. O sea, es como si fueran inspiradas. Sí, porque es que son, en la mente de ellos, Jesús le dio esa enseñanza a los apóstoles, y aunque eso no quedó escrito, registrado en el Nuevo Testamento, esa instrucción apostólica fue traspasado, según ellos, de mano en mano, y el Papa, junto con el magisterio de la Iglesia, es el único que tiene la autoridad para definir. Hay que añadir también ahí los escritos apócrifos, de donde ellos sacan algunas de esas doctrinas. Algunas de las doctrinas. Pero yo pensaba específicamente en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio contra reforma, 1530 y pico, duró como 30 años más o menos, y es en el Concilio de Trento donde la Iglesia Católica que hoy conocemos como Iglesia Católica fue ya definida. Una de las cosas que dice el Concilio de Trento es lo siguiente, en el canon 9 del concilio: si alguno dijere que la justificación es por la fe sola, sin la actuación de las obras del individuo, que sea anatema, sea maldito. O sea, Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo está diciendo la salvación, la justificación del pecador es por la fe sola. El Concilio de Trento dice, si alguien dice eso, que sea maldito, porque la salvación es por la fe más las obras. Segunda declaración del concilio, la gracia. ¿Cómo opera la gracia en la salvación? La palabra gracia lo que implica básicamente es un regalo que tú no te mereces, sino que te mereces lo contrario, tú mereces ser condenado, pero Dios en su gracia te concede el perdón de tus pecados en Cristo cuando tú crees en Él. La Iglesia Católica dice no, la gracia es algo que fluye de Dios al pecador a través de los sacramentos, capacitando al pecador para que tú hagas buenas obras. En el sacramento del bautismo tú eres limpiado del pecado original y capacitado de esa forma para hacer buenas obras. Si tú contribuyes ahora usando la gracia que se te dio en ese sacramento y luego en los otros sacramentos, la confesión, etcétera. Y la abundancia de gracia que tenían algunos santos y otros. Exactamente, eso ya son las indulgencias. Yo me sorprendí porque ahora en Perú entré en una iglesia, estaba en una plaza viendo una iglesia, una catedral, y afuera vi un letrero donde estaban vendiendo indulgencia otra vez. Así es. Y en el día de hoy, yo le tomé una foto. Es ahí donde está en la Plaza de Armas, un poco más para allá. Que tienen el museo de la Inquisición. No, creo que no. Pero Pero el punto es que, ¿qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias es simplemente esto. Hay algunas personas como María, los santos, que hicieron tantas buenas obras, que tienen un superávit de buenas obras, de tal manera que ellos pueden darte a ti del superávit que ellos tienen, y el que maneja ese tesoro es el Papa. Eso es un dogma, o sea, eso es una enseñanza de la Iglesia Católica. De ahí la venta de indulgencias. O sea, cuando ellos venden indulgencias, ellos te venden el perdón de pecados para que tú no tengas que ir muchos años al purgatorio. Otra doctrina que tampoco está en la Biblia, pero sí está en el dogma católico. Entonces, aquí volvemos otra vez al punto del principio. Cuando tú tienes, y decimos esto de verdad con todo respeto, puede ser que una persona católica nos esté mirando, y yo lo invitaría a que estudiara el Concilio de Trento, la controversia pelagiana que tuvo Agustín de Hipona con un hereje del siglo V llamado Pelagio, y cómo la Iglesia Católica condenó el pelagianismo, pero años después se convirtió en una iglesia semi-pelagiana. Y yo animo de verdad a los católicos a que estudien sus doctrinas. Porque yo nací en un hogar católico romano. Sin embargo, yo vine a entender la Iglesia Católica después que me convertí al Señor y comencé a entender por la Biblia y comparar por la Biblia. La salvación o es solo por gracia, solo por la fe y solo por Cristo, como dice la sola Escritura, o yo creo en otras autoridades como el Papa, el magisterio de la Iglesia, para creer que la salvación es una conjunción entre fe más obras, y que la gracia no es una característica de Dios que quiere favorecer al pecador por medio de su Hijo,
sino algo que Dios infunde en nosotros para que yo sea capaz de hacer buenas obras. Esas dos verdades no se pueden congeniar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un ecumenismo, ya no de un ecumenismo de religiones, sino un ecumenismo cristiano, y decimos, bueno, vamos a poner a un lado lo que la Iglesia Católica cree, lo que nosotros creemos, y vamos a unirnos a hacer una misión juntos, vamos a unirnos en una super iglesia. No, es que no se puede. No es que es tan claro como el hecho, o sea, de qué evangelio va a predicar esa iglesia y qué evangelio vamos a predicar nosotros, cuando hay una diferencia esencial sobre qué es uno que está perdido y cómo se salva. Hay una diferencia esencial, no vamos a enseñar lo mismo. O sea, yo te voy a decir, confiésate, ve al sacerdote, confiésate, recibe la extrema unción, bautiza, o yo le voy a decir, no es por ceremonia, no es por rituales, es únicamente por la fe en Jesucristo. ¿Cuál de los dos evangelios es el que vamos a predicar? Y evidentemente aquí hay un problema que es irreconciliable. Y creemos que es un asunto de vida o muerte. De manera que es la forma en la que alguien se salva. Y lamentamos que en el debate de las ideas las personas no puedan sentarse a hablar de esto tranquilamente. Algunos, pues otros sí pueden, pero muchos no pueden y se ofenden porque es su religión, nacieron en esa religión, es la religión de mi familia. Pero eso no es más importante que tener la verdad de Dios. La verdad de Dios debe estar por encima de mi tradición y de lo que yo haya heredado. Mira, en ese aspecto. Salvador, ¿qué yo le diría a un católico si tuviera, y de hecho, conversamos con católicos constantemente y no hay ofensas por conversar. Yo le diría a un católico, mira, tú y yo tenemos un terreno en común, y es que ambos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, vamos a echar a un lado los concilios, los dogmas extra bíblicos, y vamos a pisar el terreno común. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esos temas que son álgidos. Por ejemplo, y este no es un tema álgido, pero no deja de ser importante. ¿Deben los sacerdotes ser célibes? De hecho, ya no deberían haber sacerdotes, dice la carta a los hebreos, pero los pastores, los obispos, deben ser célibes. Pablo dice claramente, un obispo debe ser marido de una sola mujer, debe gobernar bien su propia casa, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vuelvo y repito, esto no es una doctrina cardinal, pero ¿cuál es el problema si la Biblia dice que un hombre que no gobierna su casa, que no tiene a su mujer, a sus hijos, ¿cómo va a gobernar una iglesia? Volvemos al asunto de la tradición y la autoridad. Exactamente. Y de hecho, Pablo dice en una forma más fuerte todavía, en 1 Timoteo capítulo 4, dice que al final de los tiempos vendrán doctrinas demoníacas que prohibirán al hombre casarse. Ahora, ¿por qué Pablo le llama doctrinas demoníacas? Porque una cosa es, Eduardo, que tú, por decisión propia y porque tú tienes el don de continencia, tú dices, mira, yo creo que Dios me ha llamado a tener una vida célibe, y tú puedes escoger esa vida. Pero cuando tú no tienes la capacidad dada por Dios de quedarte soltero, y yo te obligo a quedarte soltero, estoy haciendo dos cosas peligrosas. Una, te estoy exponiendo a pecados sexuales, porque Dios dio el matrimonio. Una de las razones es para que nosotros podamos tener una vida sexual normal, tal como Él la diseñó, porque el sexo no es pecado en el matrimonio. Pero en segundo lugar, yo estoy dejando de ver la bondad de Dios. Y yo creo que por eso es que Pablo le llama doctrina demoníaca, porque es como no aceptar el regalo de la sexualidad que Dios le ha dado al hombre como un deleite. Y por eso es demoníaco, porque presenta una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, vuelvo y repito, no es una doctrina cardinal, pero es una doctrina importante que puede causar problemas serios. Aún problemas de conciencia serios, porque una persona puede decir, una mujer puede decir, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero tener mi familia. Eso no es compatible. Sueli, cuando hablamos que la justificación es por la fe en Cristo, bueno, es que no, cardinal. Sí, no hay otro mediador, no hay otro corredentor. No hay otro corredentor. Y eso nos metería también en el tema de la Virgen y tal cosa. O sea, escuchar, y de nuevo, o sea, las personas a veces se ofenden, piensan que uno quiere simplemente ser un iconoclasta, un destructor de imágenes, pero
verbales. Yo la idea que quiero utilizar aquí, que quiere simplemente insultar, exponiendo nuestras diferencias, pero Cristo mismo, cuando a alguien le hablaba de la bienaventuranza de su madre, en tenerle a él como hijo, y él decía que antes bienaventurados son los que hacen la palabra de Dios y la guardan, la oyen y la guardan. Su hijo mismo dice eso, y él dice, ¿saben ustedes quieren saber quiénes son mis padres y mis hermanos? Son ustedes que están aquí conmigo. Cristo no fue despectivo de ninguna manera. ¿Quién puede acusar a Cristo de haber sido despectivo? Sin embargo, es que hay una postura distinta en la palabra de Dios. Quien lee la palabra de Dios no va a encontrar los énfasis que hay en cuanto a la veneración de la Virgen y las oraciones a la Virgen. Entonces, ese tipo de cosas son cruciales. Ahora, Eduardo, algo importante aquí, brevemente, porque también queremos entrar en un tema de lo que es ya separarte por separarte, y no sé qué tiempo nos queda todavía del segmento, pero rápidamente, nosotros no tenemos una animadversión hacia la figura de María. Cuando vamos a dialogar con un católico, es importante que el protestante entienda qué es realmente lo que el católico piensa, porque hay algunos evangélicos que tampoco entienden a los católicos, la doctrina verdaderamente católica, y no puede haber un buen diálogo si no nos entendemos. Y también yo animaría al católico romano a tratar de entender qué es lo que nosotros estamos diciendo, y así podemos sentarnos en una mesa y hablar con el respeto debido. No, nosotros creemos que María fue una mujer piadosa escogida por Dios, que era de la familia de David, porque era la promesa, el Mesías vendría de la familia de David, pero María misma reconoce en el Magnificat, el famoso cántico de María en Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María habla de Dios como su Salvador. María no era sin pecado. Pero el hecho de decir eso no es ofender a María, es hacerla humana. Es hacerla humana. Ahora, así como nosotros hablamos de personajes bíblicos que decimos, mira, esa persona es digna de ser imitada, su ejemplo, María es una de esas personas que son dignas de ser imitadas, pero ella misma reconoce en Dios a su Salvador. Ahora, así como hemos estado hablando en este programa del tema del ecumenismo y de una unidad artificial, algunas personas dicen, el problema de los protestantes es que están todos divididos. Yo quisiera responder eso antes de que el programa termine. Tienes 30 segundos. 30 segundos. El hecho de que iglesias tengan nombres diferentes no quiere decir necesariamente que están divididas. A nosotros nos une el Evangelio de Jesucristo. Y si una persona realmente cree en el Evangelio tal como el Nuevo Testamento lo define, es decir, sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe y sola Deo gloria, no hay problemas en que trabajemos juntos en muchas cosas, porque se puede ser sectario y se puede ser divisivo en una forma pecaminosa que la Biblia tampoco alienta. Debemos tener un espíritu respetuoso para todos, un espíritu irénico, pero al mismo tiempo debemos también reconocer al hermano verdadero creyente que en algunos aspectos no cree como nosotros, pero que yo reconozco como un verdadero cristiano. Como un hijo de Dios. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el contexto del tema del ecumenismo que hemos estado elaborando en el día de hoy, tenemos una cita de Martín Lutero que quisiéramos compartir con ustedes, y es la siguiente: maldita sea aquella unidad por la cual se pone en juego la palabra de Dios.